El actuador EditObject permite crear instancias de otros objetos en tiempo de ejecución. Veremos que esto resulta especialmente interesante cuando necesitamos crear copias de otro determinado objeto. El uso es muy amplio, por ejemplo, en la gestión de disparos. Tenemos un personaje que puede disparar y hay que crear instancias de otros objetos en tiempo de ejecución. Veremos que con EditObject podemos tanto crear instancias de objetos como eliminar objetos ya existentes en tiempo de ejecución. También veremos algunos parámetros interesantes, como por ejemplo definir el tiempo de vida de esos objetos. Veamos un ejemplo con Blender. Veamos en este ejemplo el uso del actuador EditObject. Una de las principales funcionalidades de este actuador es la posibilidad de añadir objetos, instancias de otros objetos en tiempo de ejecución. Bueno, para este ejemplo sencillo simplemente partimos de un plano que va a ser un suelo, que desde el punto de vista físico es estático, y luego un cubo al cual he añadido una serie de detectores de teclado, izquierda, derecha, arriba y abajo, son teclas asociadas a los cursores, y luego una rotación muy sencilla respecto de sus ejes locales. En este caso, izquierda y derecha rotan respecto del eje local Z y arriba y abajo rotan positiva y negativamente con respecto de su eje local X, que podemos ver aquí. De tal forma que el comportamiento base del cual vamos a partir es, utilizando los cursores arriba y abajo, a izquierda y derecha, puedo rotar este cubo que tal y como vemos aquí está flotando con respecto del suelo. Bien, vamos a añadir un objeto el cual va a ser creado a partir de este cubo. Vamos a añadir, por ejemplo, vamos a añadir una cabeza de mono. Nos lo traemos a nuestra zona de trabajo, por ahí, lo elevamos. Vamos a centrarlo más o menos para ver la relación de tamaño. Vamos a ponerlo mirando hacia acá, muy bien, y vamos a escalarlo para que aproximadamente tenga un tamaño parecido al cubo. Lo que vamos a simular en este ejemplo es que este objeto de aquí va a crear copias de este otro. Vamos a cambiarle el nombre al objeto, vamos a llamarle mono, por ejemplo. Y ahora una cuestión que hay que resolver es guardar el tamaño de este objeto internamente. He aplicado un escalado a nivel de objeto y si vemos en las propiedades del objeto con la tecla N, vemos que el factor de escala no es igual a 1. O sea, internamente este objeto se mantiene tal cual lo he añadido. Para utilizar este actuador EditObject de una forma precisa es necesario ahora pulsar Control A y aplicar, mediante la combinación de teclas Control A, aplicar la rotación y escala. Después de aplicar rotación y escala, vemos aquí en el panel de propiedades, que se saca mediante la tecla N, como la escala del objeto ahora ya sí está igual a 1. De esta forma, ahora la cabeza de mono internamente sí que tiene este tamaño. Bien, el objeto del cual queremos crear instancias debemos de moverlo a una capa oculta. Ahora mismo solamente tenemos la capa 1 visible. Con el objeto seleccionado, mono seleccionado, pulso la tecla M y lo muevo a una de las capas ocultas, por ejemplo a la capa 2. Bien, ahora en la capa 1 está únicamente el cubo. Antes de crear instancias de ese objeto mono, vamos a definir las propiedades físicas de este objeto. En el panel de Physics vamos a decir que es un objeto de cuerpo rígido, que es un actor, cuerpo rígido, actor, y en los límites de colisión vamos a elegir Convex Hull, igual que ya hemos hecho en algún ejemplo anterior, para que la física, el tipo de colisión sea mucho más realista. Bien, ahora elegimos el cubo y le vamos a decir en el panel de simulación física que no tenga colisión. Esto es así porque los objetos se crean con respecto del centro del objeto. Si este cubo es un objeto que tiene colisión, al crear las cabezas de mono chocarían
con respecto de las paredes internas del cubo. Si no tiene colisión no hay ningún problema a la hora de crear instancias. Bien, pues ahora vamos a añadir, por ejemplo, un sensor de tipo ratón. De tal forma que cuando se pulse el botón izquierdo del ratón, vamos a utilizar este nuevo actuador, el Edit Object. Conectamos y vamos a utilizar dentro de las propiedades Add Object, que es la de por defecto. Elegimos el objeto mono y le podemos añadir alguna fuerza, alguna velocidad lineal. Por ejemplo, vamos a hacer que con respecto del eje Y local del cubo, vemos que el eje Y es este, con respecto del eje Y, 5 unidades. De tal forma que si ejecutamos ahora el ejemplo, vamos a probarlo, tal cual está, pulsamos la tecla P y cada vez que haga clic con el botón izquierdo del ratón, se crean cabezas de mono, se añaden a la escena. Según voy pulsando, según voy haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, se van añadiendo cabezas de mono. Cabezas de mono que además vemos que se van amontonando. Vamos creando instancias y que se van añadiendo. Y vemos como el ordenador, bueno, pues poco a poco va cada vez más lento, porque tiene que calcular la colisión de todas las cabezas de mono con todas. Bien, en videojuegos es habitual, voy a pararlo, en videojuegos es habitual definir un tiempo de vida de los objetos, y eso se describe en este parámetro de aquí, en time. En time podemos indicar el número de fotogramas que el objeto va a estar vivo. Recordemos que por defecto Blender trabaja a 60 fotogramas por segundo, de tal forma que si indicamos aquí 180, desde su creación este objeto estará exactamente 3 segundos vivo. Si ahora ejecutamos, se van creando cabezas de mono y a los 3 segundos desde su creación, cuando han cumplido 180 fotogramas, al final la cabeza de mono se van liberando. De tal forma que no tenemos un alto número de instancias que están consumiendo los recursos de la máquina. Como veremos en el ejemplo de final de curso, los disparos es un tipo de objeto sobre el cual hay que definir un tiempo de vida para que una vez que superan el límite de posible colisión con otros objetos, pues es bueno que se eliminen automáticamente. Otra de las propiedades de este actuador es eliminar un objeto. El propio objeto sobre el cual se invoca puede eliminarse. Por ejemplo, podríamos añadir un manejador sencillo de tal forma que la cabeza de mono, cuando toque contra el plano, pues se elimine automáticamente. O si lo mantenemos tal cual está aquí, en cuanto haga clic con el botón, este cubo se eliminará de la escena. Podemos probarlo así, tal cual lo tenemos ahora mismo, y veremos que en cuanto haga clic, ya está, el cubo ha desaparecido de la escena. Podemos hacer el ejemplo que hemos visto antes. Vamos a mantener que cada vez que hagamos clic se añada un mono. En lugar de ponerle tiempo de vida 180, vamos a ponerle de tiempo 0. Veamos que el plano tiene una propiedad que se llama suelo. Bien, pues ahora vamos a añadir ese comportamiento sobre la cabeza de mono, y es que cuando tenga una colisión sobre el plano que tiene la propiedad suelo, vamos a eliminarlo en Object, de tal forma que ahora, cuando el mono colisione contra el suelo, ese mono, esa cabeza de mono, finalizará, morirá. ¿Vale? Si ejecutamos ahora, veremos que en cuanto toque con el suelo, la cabeza de mono, en lugar de rebotar como ocurría antes, se elimina porque hemos incluido ese parámetro. Podríamos hacer otro ejemplo también, distinto, y es, por ejemplo, vamos a añadir una propiedad a la cabeza de mono que sea de tipo mono, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a hacer que cuando una cabeza de mono colisione contra otra, entonces es cuando finaliza. De tal forma que
Vamos a añadir cabezas de mono que no se eliminan, o sea que tienen un tiempo de vida infinito, y que solamente cuando choquen contra otro mono será cuando se eliminen. De tal forma que ahora la cabeza de mono, solamente cuando colisionen dos monos será cuando se eliminen. Si no colisionan, las podremos añadir sin ningún problema a la escena, pero en el momento en el que choquen dos, vemos cómo se eliminan.